Amén, familia. Bueno, vamos a seguir leyendo el libro de Juan. Hoy estrenamos capítulo nuevo. Vamos a Juan 4. ¿Recuerdan que vimos en Juan 3? Muchas cosas, ¿no? Fueron como 4 predicas, fue increíble. Pero el domingo pasado vimos menguar para que Cristo crezca. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Menguaste? Y Cristo creció en tu vida, amén. Que necesitamos dar muerte a nuestros malos hábitos por medio del Espíritu Santo, no de tus fuerzas. Recuerda, un discípulo que vive agobiado es alguien que vive sin el Espíritu Santo. Discípulo que vive cansado es alguien que no se está moviendo con el Espíritu Santo. Recuerden eso, pero quería hacerles otra pregunta. ¿Recuerdan lo que soñaban ser de adultos cuando eran niños? ¿Sí? Bombero, policía, cantante, futbolista. Hay un discípulo en Colombia que él soñaba de cuando era pequeño, para ser grande, él soñaba ser pastor. Yo no conocía a nadie en la vida que soñara con ser pastor, pero ese discípulo soñaba eso, amén. Y tal vez a algunos se les cumplió, o tal vez está haciendo todo lo opuesto a lo que dijiste que ibas a hacer. Tal vez estás frustrado por el sueño. Pero hoy les cuento que tenemos un sueño que nunca nos va a frustrar. Un sueño que todos los días podemos estar viviendo. Y es vivir el sueño que tiene Dios. ¿Sabes cuál es el sueño de Dios? Quiero mostrártelo en 2 escrituras. Ah, Dios tiene sueño. Claro, mira el sueño de Dios en estas 2 escrituras. Las vamos a leer y vamos a ver si cachas el sueño. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ahí saquen su Biblia, créanle a la Biblia, no a mí. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. ¿Llegaron? Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Segunda de Pedro 3:9. Y ahí me dice si cachaste el sueño de Dios. Está fácil. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Peter 3:9. Llegaron para los bilingües. Segunda de Pedro 3:9. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Segunda de Pedro 3:9. Está después de Primera de Pedro, ahí la encuentran. Segunda de Pedro 3:9. Dice así: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Wow. ¿Cuál es el gran sueño de Dios? Que cada personita del planeta Tierra llegue a ser salva. Que cada persona llegue a arrepentirse. Ese es el gran sueño de Dios. El gran sueño de Dios, y Él tiene paciencia por mí y por ti, para que seamos salvos. Ese es el gran sueño de Dios. Y tú ya tal vez eres parte de ese sueño de Dios, tú ya eres el sueño cumplido de Dios. En parte, porque Dios quiere que sea todo el mundo. Dios quiere que sea todo el Ecuador, no solo 36 discípulos. Dios quiere todo el Ecuador siendo salvo. Mi pregunta hoy, ¿quieres vivir el sueño de Dios? Sueña lo que Dios sueña. ¿Quieres ver el mundo evangelizado? Título de la clase: Viviendo el sueño de Dios. Viviendo el sueño de Dios. Vamos a ver 2 puntos de cómo podemos vivir el sueño de Dios. Cómo puedes estar inspirado de vivir el sueño de Dios. Y vamos a verlo con la historia que sale en Juan 4. Vamos a Juan 4. Juan 4. Juan 4. Juan 4. Juan 4, 1 al 3. Llegaron. Dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Qué locura acá. Jesús estaba haciendo discípulos y se enteraron los fariseos y Jesús dijo: no, estos me van a perseguir. Entonces estaba en Judea y se fue hacia Galilea. Pero hay un paréntesis gigante. ¿Quién era el que estaba haciendo discípulos realmente? Los discípulos. Pero mira Juan 3:22. Volvamos ahí, sube los ojos ahí en la Biblia. Juan 3:22.
Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Entonces, ¿quién empezó bautizando? Jesús. Y Jesús ayudó a personas a que creyeran y se bautizaran y para que las personas se fueran a la casa. Juan 4, vemos que los discípulos que Jesús había bautizado, ¿qué estaban haciendo? Bautizando más personas. Ay, Steven, yo pensé que eso solo era una tarea del pastor, del predicador. No, es una tarea de todo discípulo de Jesús. Hacer más discípulos. Pero yo quiero que en esta predica hagamos un zoom. ¿Sí sabes qué es un zoom? Sí, cuando tú quieres ver al detalle la fotografía de 10 personas y quién estaba en la reunión y ay, uy, pero ¿y por qué estaba vestida así? Uy, pero ¿y la torta de qué hicieron? Y ahí se ríen porque lo hacen, ¿no? Pero vamos a hacer un zoom para algo que sí va a ayudarnos espiritualmente, amén. Hagamos un zoom de cómo Jesús bautizando pasó a que sus discípulos bautizaran. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó ahí de un lado al otro para que los discípulos estuvieran haciendo lo que hacía Jesús? Vamos a ver eso. ¿Será que Jesús los obligó? ¿Los amenazó? ¿O cómo fue que ellos tuvieron el deseo de estar bautizando y haciendo lo que Jesús hacía? Y vamos a verlo con la historia de la samaritana. Vamos a ver qué es lo que pasó en la vida de ella para que ella pudiera hacer más discípulos. Y vamos a entender eso. Entonces sigamos leyendo. Juan 4. Vamos al versículo 4, quedamos en el 4. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Bueno, para entender un poco el contexto, para ir de Judea a Galilea, el camino más rápido geográficamente era pasar por Samaria. Pero adivina que los judíos y los samaritanos no se la llevaban para nada. Si era como Liga de Quito y Barcelona, nada, separados, así como cero, así. Y peor, era como se odiaban tanto políticamente como religiosamente. Y los judíos eran tan orgullosos que ellos preferían hacer el doble de recorrido rodeando Samaria antes que pisar suelo samaritano. Imagínate, súper orgullosos. Pero Jesús vino a romper la regla. ¿Sabes qué? Yo entro a Samaria. Y entró a Samaria y vamos a ver qué pasó. Versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Jesús se cansaba, hermanos. Increíble. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Bueno, acá ¿qué está pasando? Normalmente las personas van a los pozos a coger agua, no a mediodía, porque estamos en una zona desértica. Imagínate el calor que hay a mediodía. Normalmente las personas, las mujeres eran las encargadas de llevar el agua a la casa, ellas iban o muy temprano o muy en la tarde. Pero esta mujer estaba yendo a mediodía, ¿por qué? Porque tal vez se sentía excluida y rechazada. Tal vez tenía vergüenza de su apariencia, tenía vergüenza de su reputación, tanto que ella iba en un horario diferente a lo que iba todo el mundo. Y ahí se encuentra con Jesús y Jesús relajado le dice, dame un poco de agua y veamos qué pasa. Sigamos leyendo. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, ¿recuerdan? La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial de que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Wow. Entonces Jesús empieza a entablar una conversación con la samaritana y la samaritana súper sorprendida. ¿Cómo que tú me hablas si tú eres judío? Como, no sabes la historia, no pasaste por sociales. Tú y yo no podemos estar hablando. ¿Qué pasa? Y encima, para que entiendan, se veía muy mal visto en el contexto de esa época que un judío rabino, maestro, que enseña las escrituras, hablara con una mujer en público. Y Jesús estaba haciendo todo lo opuesto a las reglas de la cultura. Y ahí Jesús le dice, bueno, yo tengo un agua que te va a saciar.
Y la mujer como muy terrenal, pero ¿y dónde está tu baldecito para sacar el agua? Porque yo no te veo con balde, ¿no? Y Jesús, Dios mío, no, mira, yo tengo un agua que va a saciar tu vida. Que todo el que beba esa agua nunca más va a volver a tener sed. No voy a profundizar en eso, pero ya lo hemos hablado en otras prédicas, que Jesús es el único que puede satisfacer tu vida. No es completar un título, no es tener una carrera, no es tener miles de millones de dólares en tu cuenta, no es tener un esposo, una esposa. Jesús es el único que sacia nuestras vidas. Es el único que va a saciar nuestras vidas. No digo que no hagan todo lo anterior, hay que hacerlo, pero no es tu fuente de saciedad, ¿sí? Y ahí la mujer, uy, yo quiero esa agua, yo no quiero, imagínate, le plantean que nunca más va a volver a tener sed. Yo quiero, ¿quién no le gustaría esa agua? Como, uy, ya no me toca volver a tomar agua y el nutricionista no me molesta. Pero ella dijo, yo quiero esa agua. Y ahí veamos qué pasa, qué sigue pasando ahí, versículo 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me di cuenta de que tú eres profeta. ¿Sabes? La mujer, Jesús dejó claro lo que la mujer tenía en su corazón. Jesús le habló a su corazón. La mujer tenía posiblemente un 99,9% de posibilidad de que ella tuviera dependencia emocional a los hombres. Tanto que había tenido 5 esposos en toda su vida y tenía uno más que no era su esposo. Porque la mujer estaba buscando agua en pozos vacíos, que eran hombres, relaciones. Y Jesús le habla de eso. Y Jesús no vino a cambiar la conducta de la mujer, vino a cambiar el corazón de la mujer. Vino a sanar el corazón de la mujer. En esa conversación de minuticos, Jesús logró cambiar el corazón de la mujer. Cambiar, y más que cambiar, cambiémosle cambiar por sanar. Jesús sanó el vacío espiritual que tenía la mujer. Jesús no solo vino a darle reglas a la mujer, cumple, no cumple, cumple, no cumple, sino sacia tu corazón con lo que importa. Y un corazón saciado actúa diferente. ¿Sí? Si tú te das cuenta, ¿cómo la mujer samaritana llamó a Jesús al inicio? No lo llamó de nada, solo le dijo, tú eres judío, yo soy samaritana, no podemos hablar. Pero a medida que fue profundizando en la relación con Jesús, de no llamarlo nada, lo pasó a llamar Señor. Y de pasarlo a llamar Señor, lo pasó a llamar profeta para su vida. Eso es lo que sucede cuando tú intentas tener una relación con Dios. No reglas, relación con Dios. Tú vas a hacer de Dios el Señor de tu vida. Y ahí después sabemos que Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Hay que adorar a Dios. Y ella dice, no, pero ¿cómo adoramos si tengo que ir al templo que es allá donde están los judíos y yo acá no tengo templo? Y Jesús, mira, va a llegar el momento y es ahora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no se necesita un lugar físico. Desde nuestro corazón podemos glorificar a Dios. Y mira lo que dice después la mujer. La mujer está súper confundida con todo lo que hablaba Jesús. Versículo 25. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ella estaba ahí con Jesús hablando, no es increíble lo que habla. Mira que hay un Cristo que va a venir y Él me va a explicar las cosas. Versículo 26. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Imagínate la cara de la mujer. En unos 5 minutos le cambió su vida. Tocó su corazón, le habló a su dependencia emocional, le mandó a que se llenara de Dios y que Él era el Mesías, el profeta de su vida. La mujer de estar rechazada pasó a ser aceptada por Jesús. ¿Cómo crees que se sintió el corazón de esa mujer? Ya no soy excluida, ya no soy rechazada. Ya no tengo que ir a buscar más hombres para sentirme amada. Jesús me ama. Y lo increíble es que no para ahí. No es que Jesús me ama, hasta luego Jesús, nos vemos. Mira lo que hizo el corazón de alguien que está transformado por Jesús. Versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Ya saben por qué no contesto. Hasta los propios discípulos pensaron mal. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Esa mujer quedó tan impactada, tan transformado su corazón, que ella salió corriendo a decirle a todos los del pueblo de Samaria que fueran a ver a Jesús. Tanto que dejó su cántaro botado.
Estaba investigando como qué es eso, como me quedé ahí pensando en la noche, pero ¿qué es cántaro? Como que lo dejó, seguramente habla de que dejó su vida pasada y fue corriendo a hablar su nueva vida. Cántaro representaba las muchas veces que ella iba a las 12 del día, aislada, a coger agua, separada de la sociedad. Cántaro representaba su rechazo, pero lo dejó porque ya estaba satisfecha con Dios. Dejó su vida pasada, no quería volver a saber de su vida pasada. Quería conocer esa nueva vida con Dios. Tanto que tal vez otra forma por urgencia de que todos conocieran a Jesús antes de que se fuera, ni se dio cuenta del cántaro y fue corriendo. O otra posibilidad un poco más chistosa, ¿qué fue lo primero que le pidió Jesús a la mujer? Dame agua, y nunca le dio agua, se pusieron fue a hablar de cosas, entonces le dejó el cántaro y ya, Jesús como ya tengo sed, pero la mujer se fue y habló con las personas. Y ahí está mi primer punto. ¿Cómo vamos a vivir el sueño de Dios? Hablamos lo que amamos. Primer punto, hablamos lo que amamos. Hablamos lo que amamos. ¿Cómo vivir el sueño de Jesús? ¿Cómo querer evangelizar más personas? ¿Cómo tú tener un deseo ardiente en tu corazón de querer todo el tiempo hablar de Dios? Entender todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú amas lo que Dios ha hecho en tu vida, no tienes ni siquiera que decirte en discipulado si has evangelizado. ¿Por qué? Porque tú amas tanto lo que Dios ha hecho en tu vida que no tiene que haber un seguimiento si estás estudiando la Biblia con alguien. Porque tú estás amando mucho lo que Dios ha transformado en tu vida. ¿Cómo saber que amas mucho? ¿Cómo saber que estás amando? Un tip bien práctico de saber qué es lo que más amas. Ponte a pensar y a ver qué es lo que más hablas en tu día a día. Lo que tú más hablas es lo que más amas. Puede ser muchas cosas, tal vez muchos hablan de sus títulos. ¿Por qué? Porque es lo que más aman. Muchos hablan de sus parejas. ¿Por qué? Porque ahí está su identidad. Muchos hablan, no sé, de una mascota, tal vez porque es lo que más aman, incluso por encima de Jesús. No sé, pero lo que tú más hablas es lo que más estás amando. ¿Cuánto hablas de Jesús en la semana? Es lo que más hablas de tus temas de conversación. Porque hablamos lo que amamos, hermanos. Si queremos que Ecuador sea evangelizado, necesitamos estar maravillados de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Porque si no estás maravillado, tú vas a fingir cuando evangelices. La persona no va a ver ese rostro radiante por estar con Jesús, sino alguien que está como, ay, tocó y ya estoy cansado de tanto sacrificarme, pero no entiendes cómo Dios está transformando tu corazón. A mí me anima mucho la vida de Mario, amén. Mariano. Voy a contar un poquito de Mario, ahí él lo va a hablar también, pero Mario constantemente desde que fue discípulo, él ha tenido mucha persecución. Él es el hijo mayor y naturalmente a veces lo que pasa en familias es cuando tú estás viendo como discípulo una manera de quererte apagar es poniéndote todas las responsabilidades de la casa hasta que te canses como y los otros hijos que no son discípulos no hacen casi nada pero al que es discípulo y amén, qué bueno es sufrir por eso, ¿sí? Pero tiene bastante persecución en su casa, llega con su dólar ahí a la universidad, llega con arroz, los hermanos le regalan ensaladas y en medio de todo eso podríamos decir, no, él está desanimado y demás, pero él se esfuerza mucho en amar su relación con Dios. Yo quiero amar mi relación con Dios, es mi motivo, es mi motor por encima de todo lo que esté pasando. Y él, al amar su relación con Dios, es alguien que en esas persecuciones todos podríamos decir, no, yo solo tengo cabeza para pensar en mí, en mis persecuciones. Pero él estaba muy atento en que más personas conozcan lo que Dios puede hacer. Y empieza y da su corazón y evangeliza y evangeliza a una persona llamada Yair. Y empieza a hacer seguimiento con Yair y amar a Yair y seguimiento con Yair y caminar con Yair. Parecía una garrapata al lado de Yair y encima de Yair. ¿Por qué? Porque él está amando mucho su relación con Dios y aunque hayan temas, él no para de hablar de lo que ama y es Jesús. Y para la gloria de Dios, hoy Jair fue bautizado, amén. Pero si tú ves, detrás de cada bautizo hay hermanos que están amando más a Dios que otras cosas. Las personas no llegan porque sí, llegan porque alguien decidió amar más que a su propia vida. ¿Qué va a pasar si todos hacemos eso? Deben haber bautizos diarios. Semanalmente serían días 7, 8, 10 bautizos. Ya no cabríamos acá el siguiente mes.
pero necesitamos convencernos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué no evangelizamos mucho? ¿Sabes por qué no evangelizamos mucho? Porque hemos basado nuestra relación con Dios en reglas, pero no en una relación con Dios. Es fácil cumplir la regla y decir yo amo a Dios, ¿por qué? Porque yo voy el domingo a la iglesia. No, eso no es la respuesta de por qué tú amas a Dios. Yo amo a Dios porque Él ha cambiado mi vida. Yo amo a Dios porque yo era esta persona y Él cambió a esto. Yo amo a Dios porque Él es mi sustento. Eso es más profundo, porque si tú necesitas explicar que amas a Dios con lo que haces, no amas a Dios. Amamos a Dios por lo que ha transformado en nuestro corazón. ¿Quieres ser imparable evangelizando esta semana? Hablando a tu familia y hay tiempo en vacaciones, amén. Tú para en tus tiempos con Dios y empieza a meditar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios ha hecho cosas en tu vida, aunque no lo veas. No, yo no veo. Deja de ser negativo. Dios ha hecho cosas en tu vida. ¿O cómo era tu paciencia unos meses antes? ¿Cómo era tu ansiedad por controlar las cosas hace unos años? ¿Cómo está ahora? Ah, todavía tengo, sí, pero dudo que sea igual que hace unos meses. Y eso es lo que, Dios me está transformando. Es a ser agradecido. Antes yo no era capaz. Yo era muy miedoso o miedoso para tomar esa decisión. No sé cómo tomé esta decisión. Sí sabes, fue Dios. Y si tú entiendes y crees eso, cuando tú vas a evangelizar, no sé, digamos al recreo, y ves una chica miedosa en una esquina, tú vas con una convicción de, tengo el Dios que te quita el miedo, porque me lo ha quitado a mí. Y ahí te dan ganas de hablar. ¿Sí? Cuando ves personas viviendo en inmoralidad y tú sabes que Dios te sanó de la inmoralidad, cuando la ves no tienes miedo de predicar. Tengo el Dios que te sacia, porque me está saciando. Y ahí es cuando evangelizamos con más realeza, con más verdad, con más sinceridad, y es lo que nos mueve realmente. Conmigo. O ves unas personas agobiadas por la rutina y todo el tiempo y trabajo y no tienen tiempo ni para conocer de Dios. Mira, yo era ese. Y confié en Dios y Dios me ha cuidado todo. Sigo trabajando, sigo haciendo todo, pero ahora con una paz en Dios. Tengo el Dios que te da paz en medio de las dificultades. Y así uno evangeliza diferente. Hasta la persona que te está evangelizando lo cree porque predicas con autoridad. Y si tal vez tú dices, no lo he sentido mucho, ¿sabes qué? Siendo honesto, yo no he sentido que Dios haya cambiado mi vida. En verdad, valoro tu honestidad. Es bueno empezar por ahí. Es bueno empezar por ahí, pero ahora te pido que des pasos de fe. No limites más a Dios. Porque si tú limitas a Dios de que Él transforme tu fe, ¿cómo le vas a predicar a alguien que Dios va a transformar? Si tú no quieres, ¿me entiendes? Pero quiero animarte a que esta semana te dejes, te permitas que el Evangelio te cambie, te mueva, te ayude a que seas más paciente, a que te llenes del Espíritu y veas cómo eso cambia. Y eso que ves, esos cambios que ves, como la samaritana, Dios mío, Dios me cambió, me dio el agua que necesito, me dijo que no necesito esposo, se fue corriendo a predicarle a todo el mundo. La samaritana ya sabía hablar. La samaritana hace unos minutos era la persona más excluida. Imagínate todos los traumas que debe tener una persona excluida. Yo no sé hablar, yo soy tímido, yo soy cobarde. Y hay discípulos que tienen esas cosas, no, dame más tiempo para ver si me suelto un poco más. La samaritana era así, pero cuando entendió lo que hizo Jesús, no le importó cómo hablaba ni qué hablaba, si tartamudeaba, no, yo voy a hablar a Dios, porque cambió mi vida. ¿Tú cómo vamos a vivir el sueño de Dios? Amamos, hablamos lo que amamos. Hablamos lo que amamos, conmigo. Estoy seguro que esta semana vas a salir dichoso, a ser un hijo ejemplar, un esposo ejemplar, una hija ejemplar, un hermano ejemplar, que transforma tu vida y eso te dan ganas de poder evangelizar más. Los días que yo tengo menos valentía para dar mi corazón son los días donde no he dejado que Cristo me transforme. ¿Sí? Pero no hay que dejarnos llenar de la culpa y durar 2 años así, ya no sirvo, sino Dios puede cambiar mi corazón. No quedarme ahí, sino Dios puede cambiar mi corazón y transformar mi vida conmigo. Entonces, créelo, ámalo y no te podrás callar. Segundo punto. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver qué pasó en esa historia. Quedamos ahí a la mitad. Segundo capítulo de la serie, veamos. Juan 4:31. Llegaron. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, le replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús.
¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos. Abran los ojos, se despertó un discípulo ahorita, no mentiras, pero... Y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo no los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Segundo punto, para vivir el sueño de Dios. Todo momento es oportuno. Segundo punto, todo momento es oportuno. ¿Sabes? Estaba Jesús estaba súper enfocado en ¿y a dónde voy a ir? ¿Y a quién voy a evangelizar? Y los discípulos estaban comiendo pancito, cachito, el pan de chocolate, no sé, una guagua de pan y ay, vamos a darle a Jesús. Jesús, ¿quieres? Y no, pues mi alimento, yo ya tengo un alimento que ustedes no tienen. ¿Será que la samaritana le trajo pan o...? Y ellos perdidos de la vida, ¿sí? Y a veces podemos estar así en nuestra vida, hermanos. Cuando pasan cosas en tu vida, no es algo aleatorio. Ah, es que me pasó esto. Esta semana conversaba con Daniel, no, se me pinchó el carro y de que se me cayó 10 litros de leche y nos contaba. Y siempre que los hermanos me cuentan cosas así que son como súper chistosas y aleatorias, siempre pienso, Dios está enseñando algo. Y después en el discipulado nos dimos cuenta de lo que Dios estaba enseñando. Pero muchas veces cuando pasan cosas en nuestra vida, lo que hacemos es amargarnos y enojarnos y fastidiarnos y porque la vida es así. Para de ver terrenalmente y piensa qué Dios me está enseñando. Mira más espiritualmente lo que Dios está enseñando en nuestras vidas. Pero ese no es el punto. El caso es que Jesús dice, vean, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Jesús sabía que le quedaban 3 años y él necesitaba con todo poder evangelizar el mayor número de personas. Tú puedes decir, ah, Steven, a mí no me quedan 3 años. ¿Cómo sabes? ¿Sabes cuándo te vas a morir? Si tú sabes, chévere, brother, puedes evangelizar en 5 años porque te quedan otros 20 años. Pero ¿cómo sabes que te queda más tiempo en la tierra? ¿Sí? Y Jesús nos da unas palabras de ánimo. Para mí fueron palabras de ánimo. Jesús dice, muchachos, la cosecha ya está madura. ¿Sí? ¿Alguien ha sembrado acá alguna vez algo? Sí, yo creo que... O hemos visto un video, biología, Wall-E, cómo crece la planta. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de sembrar? Tú pones una semilla, deja que crezca. En ese proceso hay que echarle agüita, cuidarla del sol, del viento y que crezca y que no se muera el frijol. Y después, ¡boom!, ya está listo el fruto. Pero Jesús dice, mira, a ustedes solo les toca alzar la mano y recoger el fruto. Para mí eso es animante porque si yo soy flojo, a mí no me tocó la parte difícil. Me tocó la parte fácil del trabajo en grupo. ¿Si han tenido un trabajo en grupo donde te corresponde solo poner el nombre? Y pones al más inteligente a hacer el pedazo más difícil. ¿Sabes? A nosotros nos tocó el trabajo fácil en cuanto a todos los hermanos de la historia. Jesús estaba hablando de eso en el primer siglo. A nosotros nos tocó el momento más sencillo. Ya todo está listo. Lo que todos se esforzaron en hacer, a ustedes están recogiendo algo que no tienen que esforzarse para nada. Como si quiero hablarles de algo para que expandan más su mente de lo fácil que nos ha tocado para evangelizar el mundo. Desde el Antiguo Testamento tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Jesús va a ser el enviado y nuestro Salvador, ¿no? Va a ser nuestro Redentor. Pero desde el Antiguo Testamento han habido 5 grandes imperios que han tenido azotado a Israel, toda esa zona y muchas cosas. Y quiero mostrarles cómo Dios desde la antigüedad estaba cimentando las bases para que podamos predicar el Evangelio. Y te des cuenta que lo que nos toca a nosotros es fácil. Empecemos por los asirios y babilónicos. Fueron esos primeros grandes imperios, por allá, bien lejos, por allá en el 1000, por allá. Los asirios y los babilónicos, Dios los utilizó, esos imperios, para generar castigo al pueblo de Israel por su desobediencia. Entonces los exiliaron, los sacaron de su tierra. Eso hizo que muchos judíos se esparcieran por todo el mundo, porque ya no puedan estar en su casa. Haz de cuenta que vienen a Ecuador y los sacan para todo el mundo. Y los judíos, ellos adoraban en sinagogas en ese tiempo, en la sinagoga que estaba en donde, en Jerusalén. Y cuando los deportan a otros lugares, ahora donde iban a adorar, ellos crearon sus propias sinagogas en las ciudades que estaban. Pregunta, ¿dónde Pablo iba principalmente a predicar el evangelio? En sinagogas de todos esos países.
Pero ¿cómo se logró eso? Mira, muchísimos años atrás, a causa del exilio de judíos, hubo muchas sinagogas alrededor del mundo. Ahora, después de los babilónicos y los asirios, seguimos con los persas. Los persas, Dios los utilizó para que el pueblo de Israel volviera a su casa. El pueblo persa tuvo compasión por el pueblo. Ay, regresen a Ecuador, vayan otra vez a su tierra a comer encebollado. Y regresaron los israelitas. Regresaron y volvieron a construir el templo y estaban empezando a sentar bases porque ya venía el Mesías a Jerusalén. Después llegaron los griegos. Los griegos están entre la época muda o silenciosa del Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando termina el último libro del Antiguo Testamento y el nuevo libro del Nuevo Testamento, fueron casi 400 años de silencio de Dios. En esos 400 años creció el pueblo griego, el imperio griego. ¿Qué hizo el imperio griego? El imperio griego estableció una lengua común en todo Asia y Europa, que fue el griego. Por primera vez en la historia humana, casi cualquier persona de Europa hasta Asia podían comunicarse con un idioma. Con ese imperio sentó bases de todos estaban hablando el mismo idioma. Se tradujo el Antiguo Testamento al griego y eso permitió que muchas personas que no eran judías conocieran de las promesas del Mesías que ya venía. Y habían muchos gentiles devotos esperando también a Jesús. Mira cómo ya se estaban sentando bases. ¿Cuánta gente tuvo que morir para que el imperio griego hiciera eso? Para que los asirios y babilonios hicieran eso. Y después llega el imperio romano. ¿Qué hacen los romanos? Los romanos crean carreteras por todo lado. Hicieron una carretera que conectaba en España con el Medio Oriente. Cogieron y acabaron con todos los piratas que habían en las aguas mediterráneas. Y eso permitía que se pudieran acceder en barcos de manera más fácil. ¿Cómo los discípulos y Pablo viajaban a los otros lugares? Por medio de barcos, pero ya no habían piratas por el mismo imperio romano. El imperio romano generó una estabilidad de paz en toda esa época. ¿Y en qué momento nace Jesús? En ese momento preciso. Una sola lengua, judíos por todas las naciones, toda estabilidad, carreteras conectándose por todo lado. ¿Creen que no nos toca la tarea más fácil? Solo nos toca abrir la boca y decir, Jesús es el Salvador del mundo. Todo momento es oportuno para evangelizar hoy. ¿Sí? Si tú te pones a ver, Jesús creó, Dios tuvo que hacer las condiciones más difíciles y nos dejó las condiciones más fáciles para evangelizar. Jesús cuando dice esto más o menos en el 25 después de Cristo, habla Juan 4, pero pregunta, ¿no es hoy un poco más fácil que en el 25 después de Cristo? Entonces lo tenemos aún más fácil para evangelizar. Jesús ya está diciendo que era fácil sabiendo que en ese tiempo mataban a los profetas. Para él eso ya era fácil. Hoy tú mueres por evangelizar. Te matan por evangelizar. ¿No creen que la tenemos fácil? Nos tocó el trabajo fácil. Podemos estar en el cielo con los hermanos y los hermanos pueden decir, a usted les tocó la tarea fácil, muchachos. Sí, a usted les tocó la tarea fácil. ¿Solo ir al recreo a hablar? ¡Facilísimo! ¿Solo ir a la universidad a hablar? ¡Facilísimo! Hubieras visto cómo nos mataban y nos tocaba escondernos. Hubieras visto cómo nos tocó crear carreteras por años, por siglos. Hubieras visto cómo nos tocó introducir un idioma a todas las personas. A nosotros nos toca la tarea más fácil, hermanos. Todo momento es oportuno. ¿Por qué? ¿Tienes una excusa para evangelizar hoy viendo eso? ¿Hay algo difícil hoy para evangelizar? Hermanos, todo tiempo es oportuno, no hay excusa. Ah, mi familiar me persigue. Ay, ya quisieran los discípulos del primer siglo que los persiguiera el papá y la mamá. Ellos desearían esa persecución. Dame ese punto a mí, yo lo hago. Pero a veces nos comparamos con las personas, pero no con la Biblia, y por eso vemos todo difícil. Pero si tú ves la Biblia, te toca la parte más fácil de la historia. Y eso me animó cuando lo estaba leyendo, porque yo también puedo llegar a ponerme excusas, hermanos, como, sí, es difícil. ¿Sabes por qué Dios permite que tu vida sea cómoda? No para que idolatres tu comodidad, sino para que tengas más tiempo para evangelizar. Yo pensaba con Angie, nosotros llegamos y ya había una casa ahí alquilada y estaban viviendo una hermana y todo, y cerca a las universidades, muy céntrico, yo veía personas viviendo norte, sur. Yo decía, wow, Dios es increíble, cómo nos permite esta zona. Pero después yo pensaba, ¿pero por qué Dios permite esto? No es para yo dormir más, es para yo partirme más el lomo evangelizando más personas, porque está más fácil la vida para mí.
Si tú tienes familia, un trabajo, tienes dinero, Dios te está poniendo todo fácil, pero para que puedas evangelizar más personas. A mí me anima mucho la vida de la charla Najalá, amén. La charlita Najalá. Para que entiendan, es un grupo de personas de este tipo, de este perfil, profesionales que trabajan todo el día, mamitas, que tienen, todavía le sacan canas a niños de 22 años. Hay casados también ahí, desempleados, de todo un poquito, amén. Hay de todo ahí. Pero es el grupo que yo creo que es el que menos tiempo tiene en la iglesia, ¿sí? Pero se han esforzado por hacer charlas bíblicas los martes en la noche y el viernes estaban allá regalando postres como a las 6, 7 de la noche y dando su número y compartiendo el evangelio. Y todos podrían pensar, uy, no, pero no tienen una rutina muy pesada todo el día, pobrecitos, y los están explotando. Si tuvieras la Biblia, nos toca la parte más fácil. Y gracias a que ellos entienden eso, que, wow, me tocó la parte más fácil, pudieron muchas personas conocer de Dios ese viernes. Pero ahora, si nos mantenemos constantes haciendo eso, recordando que nos toca la tarea más fácil, ¿cuántas personas no van a llegar y conocer de Dios? Pero necesitamos entender algo, tenemos la tarea más fácil. Todo momento es oportuno. Jesús ya dijo eso. Si tú hubieras nacido por allá en la época siria, babilónica, griega, hasta de pronto tú puedes decir, no es oportuno, de pronto. Pero ahora no es tiempo de decir que no es oportuno evangelizar. Todo momento es oportuno. Te hago una pregunta, solo para que inspecciones. Si Dios te dejara elegir la época en donde nacer para evangelizar, ¿qué época escoges? Seguro escogerían hoy. Entonces ustedes saben que esta época es la más fácil para evangelizar. Solo necesitamos dejar la excusa y el egoísmo y hablar con Dios y hablar de Dios, amén. Tengo un reto para ti, ponte una meta personal de evangelismo. Ten una meta personal de evangelismo. 5 al día, 10 al día, 100 a la semana. No sé, pero ten una meta para que no te engañes. Las metas me ayudan a no engañarme y a esforzarme y a hablar de lo que tanto amo. ¿Sí? No, es que yo trabajo. ¿Sabes qué? Predícale a tu paciente mientras les estás haciendo. Hay muchas maneras. Hablo eso porque hay muchos profesionales de la salud. Yo también pasé por esa parte profesional de la salud. Y puede haber tiempo. No, es que todo el día tengo citas. ¡Qué increíble! Los pescados van a ti, no tienes que ir a buscarlos. Pero, ¿cómo estás viendo eso? No, este horario no hay que hablar porque hay que ser prudentes y la cosa y no es oportuno. Mentiras, todo tiempo es oportuno. Si hablamos del gato, de la gata, si hablamos de la casa, ¿por qué no hablamos de Dios con el paciente? ¿Me entiendes? Pero todo tiempo es oportuno. Oye, mira, yo soy cristiana, bueno, te en una iglesia, no sé si te gustaría que acompañarnos y chévere, ¿no? Y además te sigo ahí arreglando las cosas, pero ahí evangeliza, rompan límites. Hay muchas maneras como podemos evangelizar. Universitarios tienen vacaciones, pero para 10,000 personas por día se van a evangelizar con todo su corazón, amén. Solo quiero animarte a que aproveches la época que nos tocó. Solo medita, Dios, gracias porque no me persiguen, no me están matando, no me están clavando en una cruz o partiéndome por la mitad. Qué bueno. ¿Sí? Entonces quiero animarles a que valoren eso y salgamos a evangelizar esta semana. Último punto, bien rápido. Juan 4:39 al 42. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedaran con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. ¿Te acuerdas que Jesús solo iba de paso? Él cambió su agenda por amar las personas. Tú eres flexible en tu agenda para amar las personas. Soy flexible unos 10 minutos. Jesús fue flexible 48 horas. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Tercer y último punto de cómo llegar a muchos lugares de Ecuador, una relación personal. La samaritana habla con los samaritanos y ellos, wow, sí, increíble, pero no habían creído bien totalmente. Y cuando ellos van y miran a Jesús y ven todo lo que Jesús estaba haciendo, ellos, wow, ahora sí creo. Samaritana, creímos cuando nos hablaste, pero ahora que lo veo en vivo, creo aún más. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando evangelicemos, debemos ayudar a que las personas no tengan fe en ti, o en tu amistad, o tú eres un balde de emociones. No, debemos ayudar a que las personas tengan fe en Dios, en Cristo.
Multiplicación solo sucede cuando cada uno de nosotros está maravillado por Dios. No cuando tu discipulador está maravillado por Dios. Ahí no sucede multiplicación. O solo tú estás maravillado con Dios, pero el estudio bíblico no. Ahí no va a suceder multiplicación. Cada persona personalmente necesita estar maravillado de Dios. Conmigo. ¿Cómo es eso en la práctica? Todos tenemos una tentación, yo también. Por amor, porque genera un vínculo, de querer ser como un apoyo emocional para las personas. Pero un apoyo emocional donde tú te vuelves el bastón de por qué la persona está en la iglesia. Y tú te vuelves el bastón de que siempre escuchas, pero nunca llamas a la persona a cambiar. Y ahí, ¿qué pasa? La iglesia se estanca. Se estanca porque la persona no está teniendo una fe personal. ¿Qué hizo que la samanitara hablara? Una fe personal, no una fe del discipulador o la discipuladora. Y entiendan que para multiplicar necesitamos que cada persona tenga una fe personal. ¿Cómo es eso? Bueno, podemos ser discípulos donde llevamos a que las personas que discipulamos tengan su fe en nosotros o en lo que nosotros les hablamos. Y no los llevamos a que su ansiedad la lidien con Dios. Y eso no ayuda al inicio parece amoroso, no, sí, yo lo cuido y lo amo y sí, no, yo quiero serme el héroe de él. Al inicio parece bonito, pero más adelante cuando llegue una persecución, un momento difícil, ¿dónde está el ancla de esa persona? Y se cae y en verdad no la amaste, lo que hiciste fue hacerle un daño. Por eso es que hay que llevar a las personas a que amen más a Dios que a ti, ¿sí? O son personas que viven una doble vida. Contigo, cuando estás al frente, eres increíble, pero cuando estás escondida, no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene reverencia a Dios, sino a ti. Y por eso no cambian. Y eso no es amoroso de tu parte, hacer que las personas dependan de ti y no llevarlas a Dios. ¿Conmigo? Quiero animarte a que, bueno, vamos a avanzar más rápido el sueño de Dios cuando cada uno entienda por qué hace lo que hace. Cuando los enseñes a que su relación con Dios es primero. Que si quieres resolver una duda, tú le preguntas, ¿ya leíste la Biblia? ¿Y qué te habló Dios antes de yo hablarte algo? Y si la persona está emocional, ya oraste a Dios y sanaste tu ansiedad con Dios antes de yo hablarte. Ah, no, qué cruel, déjalo ahí hablando. No, no es cruel. Cruel es lo que haces de hacerlo depender de ti. Porque no va a crecer espiritualmente conmigo. Pregúntate, si cayera Dios, no quiera, cae una bomba acá y solo quedas tú vivo personalmente. ¿Tendrías la fortaleza para levantar de nuevo a la iglesia? Debemos tener esa fortaleza. Y eso es lo que genera multiplicación. Que mañana toque escoger 7 personas, listo, para Guayaquil. ¿Tienen la fe personal de levantar una iglesia en Guayaquil? Ay, no, es que mi discipulador era el que me hacía todo. ¿Me entiendes? Entonces quiero animarles a que lleven las personas a depender de Dios y no de los seres humanos conmigo. Y así vamos a asegurar que no solo se evangelice el mundo, sino que la persona que tanto dices amar va a llegar al cielo un día. En conclusión, hermanos, bueno, Mateo 28 dice que vayan y hagan discípulos por todas las naciones. El gran sueño de Jesús era cambiar el mundo. ¿Cómo lo quería cambiar? Cambiando cada corazón. Uno por uno. Imagínate todas las personas viviendo las 5 características del discípulo. Todos amando, todos negándose, todos calculando el costo, no siendo emocionales. Todos amando primero a Dios antes que cualquier cosa. Todos pescando más personas. ¿Cómo sería Ecuador? Una locura, pero es posible. Dios te ha escogido a ti. Dios me ha escogido a mí, a todos, para que podamos llevar ese evangelio. Pero te pido que en este mes de agosto, entiendas que todo tiempo es oportuno para predicar. Ah, estoy en vacaciones, mentira. Todo tiempo es oportuno. Que hables lo que amas y que cada uno tenga una relación personal con Dios. Quiero animarte a que agosto no sea un tiempo de solo elevar cometas, sino también de elevar el nombre de Dios en Quito. Y que estoy seguro que a final de año, hermanos, podemos llegar y ver 60 discípulos siendo salvos. Porque cada uno de los que estuvo acá llevó en serio esta prédica y va a cambiar su vida no más, sino también la vida de muchas personas a su alrededor. Los amo mucho y para Dios sea toda la gloria.